Nacimiento de la biopolítica es uno de los cursos que Michel Foucault dictó en el Collège de France. Este particularmente se llevó a cabo de enero a abril de 1979 y estuvo dedicado a la temática de la gubernamentalidad, la razón de Estado, el arte de gobernar y las diferentes formas de liberalismo y neoliberalismo. En español se encuentra editado por la editorial Fondo de Cultura Económica con traducción de Horacio Pons. Cabe mencionar que este libro recién tuvo una edición en español en el año 2007, relativamente poco tiempo. Quisiera leer algunas páginas de lo que respecta a la situación del curso. Por lo general hay dos apartados hacia el final de la transcripción del curso, transcripción que es bastante fiel a, digamos, las clases del autor, ¿no? Es el desgrabado puntualmente de sus clases. En general, al final de cada uno de estos cursos hay dos apartados. Uno que se llama resumen del curso y otro que se llama situación del curso. En el apartado situación del curso vamos a ver una especie de introducción y de síntesis de los propios editores. En el caso de Nacimiento de la biopolítica, dice así. Desde la primera clase, este curso se presenta como la continuación directa del precedente. Quiero aclarar que el curso anterior era Seguridad, Territorio y Población. Al anunciar su intención de proseguir lo que había comenzado a decir el año anterior, Foucault aclara ante todo la elección del método que gobierna su análisis y luego resume las últimas clases dedicadas al gobierno de la razón de Estado y a su crítica a partir del problema de los granos. En el siglo XVIII, el principio de limitación externa de la razón de Estado, que constituía el derecho, fue sustituido por un principio de limitación interna con la forma de la economía. La economía política, en efecto, lleva en su seno la exigencia de una autolimitación de la razón gubernamental fundada en el conocimiento del curso natural de las cosas. Marca, por lo tanto, la irrupción de una nueva racionalidad en el arte de gobernar. Gobernar menos por deseo de eficacia máxima en función de la naturalidad de los fenómenos en cuestión. Es esta gubernamentalidad ligada en su esfuerzo de autolimitación permanente a la cuestión de la verdad, la que Foucault llama liberalismo. El objeto de este curso es entonces encontrar y mostrar en qué aspecto este constituye la condición de inteligibilidad de la biopolítica. Abre cita, con el surgimiento de la economía política y la introducción del principio limitativo en la misma práctica gubernamental, se efectúa una sustitución importante, o mejor, una duplicación, pues los sujetos de derecho sobre quienes se ejerce la soberanía política aparecen como una población que un gobierno debe manejar. Allí tiene su punto de partida la línea de organización de una biopolítica, pero ¿cómo no advertir que solo hay en ello una parte de algo mucho más grande y que es esa nueva razón gubernamental? Estudiar el liberalismo como marco general de la biopolítica. Esta es una cita de la clase del 10 de enero del 79, ¿no? De este curso. Entonces el editor continúa, el plan anunciado es el siguiente, estudiar ante todo el liberalismo en su formulación original y sus versiones contemporáneas, alemana y norteamericana, y luego abordar el problema de la política de la vida. En los hechos, solo se cumplirá la primera parte de este programa, pues Foucault se ve en la necesidad de desarrollar su análisis del neoliberalismo alemán con más extensión de la prevista. Ese interés en la economía social de mercado no obedece únicamente al carácter paradigmático de la experiencia alemana. Se explica asimismo por razones de moralidad crítica frente a esa especie de laxismo que constituye, en opinión de Foucault, una crítica inflacionaria del Estado, dispuesta a denunciar el fascismo en el funcionamiento de los estados democráticos occidentales. Así, la cuestión alemana queda situada en el corazón de las cuestiones metodológicas, históricas y políticas que forman la trama del curso. La segunda y tercera clases
están consagradas al estudio de los rasgos específicos del arte liberal de gobernar, tal como se perfila en el siglo XVIII. En ellas, Foucault explicita en primer lugar el lazo entre verdad y gubernamentalidad liberal a través del análisis del mercado como ámbito de veredicción y precisa las modalidades de limitación interna que emanan de él. De ese modo, pone de manifiesto dos caminos de limitación del poder público, correspondientes a dos concepciones heterogéneas de la libertad. El camino axiomático revolucionario, que parte de los derechos del hombre para fundar el poder soberano, y el camino radical utilitarista, que parte de la práctica gubernamental para definir en términos de utilidad el límite de competencia del gobierno y la esfera de independencia de los individuos. Caminos distintos, pero no excluyentes entre sí. A la luz de su interacción estratégica, conviene estudiar la historia del liberalismo europeo desde el siglo XIX, y ella también esclarece o pone en perspectiva la manera como Foucault, a partir de 1977, problematiza los derechos de los gobernados en comparación con la invocación más vaga y abstracta de los derechos del hombre. En la tercera clase, luego de examinar la cuestión de Europa y sus relaciones con el resto del mundo, de acuerdo con la nueva razón gubernamental, Foucault se retracta de su decisión de denominar liberalismo lo que en el siglo XVIII se presenta más bien como un naturalismo. La palabra liberalismo se justifica por el papel que desempeña la libertad en el arte liberal de gobernar, libertad garantizada sin duda, pero también producida por este último, que necesita para alcanzar sus fines suscitarla, promoverla y enmarcarla de manera permanente. El liberalismo así puede definirse como el cálculo de riesgo, el libre juego de los intereses individuales, compatible con el interés de cada uno y de todos. Por eso, la incitación a vivir peligrosamente implica el establecimiento de múltiples mecanismos de seguridad. Libertad y seguridad, los procedimientos de control y las formas de intervención estatal requeridas por esta doble exigencia constituyen la paradoja del liberalismo y están en el origen de la crisis de gubernamentalidad que éste experimentó hace 2 siglos. Ahora la cuestión pasa entonces por saber qué crisis de gubernamentalidad caracteriza al mundo actual y qué revisiones del arte liberal de gobernar ella ha suscitado. A esta tarea de diagnóstico responde, a partir de la 4ª clase, el estudio de las dos grandes escuelas neoliberales, el ordoliberalismo alemán y el anarcoliberalismo norteamericano. Única incursión de Foucault a lo largo de su enseñanza en el Collège de France en el campo de la historia contemporánea. Esas dos escuelas no solo participan de un mismo proyecto de refundación del liberalismo, también representan dos formas distintas de crítica de la irracionalidad propia del exceso de gobierno. Una hace valer la lógica de la competencia pura en el terreno económico, a la vez que encuadra el mercado mediante un conjunto de intervenciones estatales, teoría de la política de sociedad, mientras que otra procura extender la racionalidad del mercado a ámbitos considerados hasta ahora como no económicos, teoría del capital humano. Las dos últimas clases se ocupan del nacimiento de la idea del homo economicus, en tanto sujeto del interés distinto del sujeto de derecho. En el pensamiento del siglo XVIII y de la noción de sociedad civil, correlato de la tecnología liberal de gobierno. Mientras el pensamiento liberal, en su versión más clásica, opone la sociedad al Estado como la naturaleza al artificio o la espontaneidad a la coacción, Foucault pone en evidencia la paradoja que constituye la relación. La sociedad, en efecto, representa el principio en cuyo nombre el gobierno liberal tiende a autolimitarse. Obliga a éste a preguntarse sin cesar si no gobierna demasiado y cumple en este aspecto un papel crítico con respecto a todo exceso de gobierno, pero constituye asimismo el blanco de una intervención gubernamental permanente, no para restringir en el plano práctico las libertades formalmente otorgadas, sino para producir, multiplicar y garantizar esas libertades requeridas por el sistema liberal. La sociedad, de tal modo, representa al mismo tiempo el conjunto de las condiciones del menor gobierno liberal y la superficie de transferencia de la actividad gubernamental.